Hubo un tiempo en el que necesitabas saber si estabas haciendo lo correcto antes de sentirte tranquila, antes de tomar una decisión importante, antes de decir lo que realmente pensabas, incluso antes de elegir algo tan simple como cambiar de rumbo en tu propia vida. Mirabas alrededor buscando señales de aceptación. No porque fueras insegura por naturaleza, sino porque aprendiste que ser querida dependía, en gran medida, de no incomodar demasiado, de no sobresalir demasiado, de no cambiar demasiado rápido. Aprendiste que el amor y la aprobación podían retirarse si dejabas de ser la versión de ti que los demás habían aceptado. Con los años, esa necesidad de aprobación se volvió casi invisible, una especie de hábito emocional que operaba en silencio. No siempre se manifestaba como una duda evidente. A veces aparecía como la necesidad de explicar tus decisiones, de suavizar tus opiniones o de anticipar reacciones antes de actuar. Te acostumbraste a medir tus palabras, a evaluar si algo podría interpretarse como egoísta, imprudente o inapropiado, incluso cuando en el fondo sabías que era lo que querías hacer. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que pospusiste algo importante porque temías decepcionar a alguien, instantes en los que elegiste el camino que generaba menos conflicto en lugar del que te hacía sentir más viva. Decisiones en las que priorizaste la tranquilidad de otros sobre tu propia claridad interior. No porque no supieras lo que querías, sino porque el peso de las expectativas ajenas parecía más grande que tu propia voz. La mujer madura empieza a despertar cuando se da cuenta de que vivir buscando aprobación es vivir en una negociación constante con su autenticidad. Entiende que cada vez que silencia lo que siente para evitar incomodar, se aleja un poco más de sí misma. Descubre que el precio de encajar puede ser demasiado alto cuando implica renunciar a partes esenciales de su identidad. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente agotador, que incluso cuando lograbas la aprobación que buscabas, la sensación de tranquilidad era temporal. Porque la aprobación externa no es estable, depende de circunstancias, de estados emocionales ajenos, de cambios que no puedes controlar. Lo que hoy es celebrado mañana puede ser cuestionado, lo que hoy parece suficiente mañana puede dejar de serlo. Ese descubrimiento no llega de forma dramática, llega en pequeños momentos de lucidez. En silencios donde empiezas a preguntarte si realmente quieres seguir viviendo de esa manera. En conversaciones internas donde reconoces que hay decisiones que nadie más puede tomar por ti. No es rebeldía, es cansancio de vivir condicionada. El secreto no es dejar de valorar la opinión de los demás, es dejar de depender de ella para sentirte válida. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, algo dentro de ella se reorganiza. Sus decisiones dejan de girar alrededor de lo que será aceptado y empiezan a alinearse con lo que es coherente con su vida. Su energía deja de dispersarse intentando agradar y empieza a concentrarse en construir algo que tenga sentido para ella. En ese proceso ocurre algo profundamente liberador. Empieza a confiar en sí misma de una forma que antes parecía inalcanzable. No porque ahora tenga todas las respuestas, sino porque entiende que equivocarse por decisiones propias duele menos que acertar viviendo según expectativas ajenas. Descubre que la seguridad no proviene de no cometer errores, sino de saber que puede sostener las consecuencias de sus elecciones. Si estás escuchando esto, tal vez también sientes que algo dentro de ti se está moviendo en esa dirección. Tal vez ya no reaccionas igual ante el juicio. Tal vez algunas opiniones que antes te paralizaban, ahora te resultan lejanas. Tal vez empiezas a notar que no necesitas explicar tanto lo que haces. No es indiferencia, es independencia emocional. La mujer que deja de necesitar aprobación no se vuelve arrogante,
ni distante. Se vuelve tranquila. Deja de vivir en estado de alerta esperando señales de aceptación y empieza a habitar su vida con una calma nueva. Una calma que no depende de la reacción de nadie más. Esa tranquilidad es lo que la vuelve imparable, porque ya no hay nada que pueda manipularla con la amenaza de rechazo. Hubo un tiempo en el que temías que dejar de buscar aprobación significaría quedarte sola, ser malinterpretada o perder vínculos importantes. Pero con el tiempo, descubres que quienes realmente te valoran no necesitan que te reduzcas para permanecer. Entiendes que algunas relaciones se sostenían más en tu adaptación que en la conexión real y que al dejar de adaptarte solo queda lo que es auténtico. Ese es el momento en el que la vida empieza a sentirse diferente. Tus decisiones se vuelven más claras, tus límites más firmes, tu presencia más sólida. No porque quieras demostrar algo, sino porque ya no estás fragmentada intentando ser muchas versiones de ti al mismo tiempo para satisfacer expectativas distintas. Y desde ese lugar, todo cambia. Tu forma de amar cambia, porque ya no amas desde la necesidad de ser aceptada, sino desde la libertad de elegir. Tu forma de trabajar cambia, porque ya no buscas reconocimiento constante, sino propósito. Tu forma de relacionarte contigo misma cambia, porque empiezas a tratarte con la misma consideración que antes reservabas solo para otros. Porque finalmente comprendes algo que transforma todo. La aprobación que más necesitabas no venía de afuera, venía de ti. Y el día que dejas de negártela, el mundo deja de tener el poder de decirte quién puedes ser. 1. Deja de explicar cada decisión. Hubo un tiempo en el que sentías la necesidad de justificar incluso las decisiones más personales. No porque alguien te lo exigiera directamente, sino porque se había convertido en una forma de evitar malentendidos, críticas o conflictos innecesarios. Explicar parecía un acto de respeto hacia los demás, una manera de demostrar que habías pensado bien lo que estabas haciendo, que no actuabas impulsivamente, que considerabas el impacto de tus elecciones en quienes te rodeaban. Con el tiempo, esa costumbre se volvió automática, casi una defensa preventiva ante posibles cuestionamientos. Sin darte cuenta, empezaste a anticipar preguntas antes de que existieran. Preparabas argumentos, ordenabas tus razones y buscabas las palabras adecuadas para que tu decisión pareciera razonable, incluso para quienes no la compartían. No porque dudases de lo que querías, sino porque querías evitar la incomodidad de sentirte incomprendida o juzgada. Explicar era una forma de protegerte del rechazo. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas conversaciones en las que terminaste defendiendo algo que no necesitaba defensa. Momentos en los que diste detalles que nadie había pedido, o situaciones en las que sentiste que debías justificar tu vida como si fuera un proyecto colectivo en lugar de una elección personal. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que explicar constantemente no siempre nace del respeto. A veces nace del miedo a no ser aprobada. Entiende que no todas las decisiones necesitan consenso ni comprensión total. Para ser válidas, descubre que hay elecciones que solo deben tener sentido para ella. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente liberador, que cuando dejabas de explicar tanto, el mundo no se derrumbaba. Algunas personas no entendían, otras se sorprendían, algunas incluso se incomodaban, pero tu vida seguía avanzando. Te diste cuenta de que la aprobación no era un requisito para moverte hacia donde querías ir. El secreto no es volverte hermética ni distante, es aprender a diferenciar entre compartir y justificar. Compartir nace del deseo de conectar. Justificar nace del miedo a ser cuestionada.
Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, sus palabras se vuelven más simples, más claras y menos defensivas. Dice lo que ha decidido sin adornos innecesarios, sin intentar convencer, sin buscar validación encubierta. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que muchas veces explicaba para tranquilizar a otros, no porque realmente fuera necesario, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que cuando una decisión es coherente con su vida, no necesita ser aprobada para ser correcta. Ese es el verdadero cambio, dejar de vivir en modo explicativo y empezar a vivir en modo consciente. Cuando una mujer deja de justificar cada paso, su energía se libera. Ya no la invierte en convencer, la invierte en construir. Ya no se desgasta intentando que todos entiendan, se concentra en avanzar. Su silencio deja de ser inseguridad y se convierte en seguridad interior. Ya no responde a cada duda externa ni siente la urgencia de aclararlo todo. Sabe que algunas personas solo entenderán con el tiempo y otras nunca lo harán. Y ambas posibilidades dejan de inquietarla. Y desde ese lugar su presencia cambia. Se vuelve más firme, más tranquila, más difícil de influenciar por opiniones pasajeras. No porque ignore a los demás, sino porque dejó de colocar sus voces por encima de la suya. Porque finalmente comprende que su vida no es una propuesta que deba ser aprobada. Es una decisión que solo ella tiene que sostener. 2. Pierde el miedo a decepcionar. Hubo un tiempo en el que una de tus mayores preocupaciones era no decepcionar a quienes amabas. No porque fueras débil, sino porque valorabas profundamente los vínculos y querías protegerlos. Aprendiste a ser considerada, a anticipar necesidades ajenas, a adaptarte cuando era necesario para evitar conflictos innecesarios. Te enseñaron que ser una buena mujer implicaba cuidar la armonía, incluso cuando eso significaba postergar lo que realmente querías. Con los años, ese deseo de no decepcionar empezó a convertirse en una especie de brújula emocional que guiaba muchas de tus decisiones. Antes de elegir algo, pensabas en cómo afectaría a los demás. Antes de decir lo que realmente sentías, evaluabas si podría incomodar o herir. Antes de cambiar de rumbo, considerabas si quienes te rodeaban lo entenderían o lo interpretarían como un acto de egoísmo. Poco a poco, la opinión de otros se convirtió en un filtro constante a través del cual pasaba tu vida. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que dijiste que sí cuando querías decir que no. Ocasiones en las que mantuviste compromisos que ya no tenían sentido o decisiones que tomaste más por responsabilidad emocional que por deseo genuino. No porque no supieras lo que querías, sino porque temías el impacto que tendría elegirte a ti misma. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que evitar decepcionar a todos es una tarea imposible. Entiende que siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Alguien que preferiría que siguiera siendo la versión de ti que le resultaba más cómoda. Descubre que vivir intentando satisfacer expectativas ajenas no garantiza amor ni estabilidad, solo posterga la confrontación con tu propia insatisfacción. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente agotador, que incluso cuando lograbas no decepcionar a nadie, terminabas decepcionándote a ti misma. Y esa decepción silenciosa pesaba más que cualquier desaprobación. Externa, porque no se veía desde afuera, pero se acumulaba por dentro. El secreto no es volverte indiferente a los demás, es dejar de sacrificar tu autenticidad para evitar su incomodidad. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, entiende que decepcionar no siempre es un fracaso. A veces es la consecuencia inevitable de vivir con honestidad.
descubre que quienes realmente la aman pueden sentirse sorprendidos o confundidos al principio, pero eventualmente respetan su coherencia. En ese proceso ocurre algo profundamente liberador. Deja de sentirse responsable por las emociones que otros experimentan ante sus decisiones. Comprende que cada persona tiene su propio proceso, su propia historia y su propia manera de interpretar lo que ocurre. Aprende a diferenciar entre ser considerada y ser responsable de la felicidad ajena. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que muchas expectativas no nacen del amor, nacen del miedo al cambio o del deseo de mantener todo como estaba. Y cuando ella cambia, esas expectativas se sienten amenazadas. Ese es el verdadero cambio, dejar de medir su valor por cuánto logra mantener satisfechos a los demás y empezar a medirlo por cuánto logra ser fiel a sí misma. Cuando una mujer pierde el miedo a decepcionar, su vida se vuelve más auténtica, más alineada, más coherente con lo que realmente necesita. Su voz deja de temblar cuando dice lo que piensa. Sus decisiones dejan de justificarse con largas explicaciones. Su camino deja de depender de la aprobación emocional de quienes la rodean. No porque quiera alejarse, sino porque finalmente se está acercando a sí misma. Y desde ese lugar, algo inesperado ocurre. Las relaciones que permanecen se vuelven más honestas. Ya no están sostenidas por adaptación constante, sino por aceptación real. Quienes la valoran aprenden a conocer su versión auténtica, no la versión diseñada para evitar decepciones. Porque finalmente comprende que no puede vivir su vida como un intento permanente de cumplir expectativas ajenas. Y que la libertad comienza el día que acepta que algunas personas se sentirán decepcionadas cuando empiece a elegirse. 3. Empieza a confiar en su intuición. Hubo un tiempo en el que dudabas incluso de lo que sentías con claridad. No porque no percibieras lo que estaba ocurriendo, sino porque aprendiste a cuestionar tu propia percepción antes de confiar en ella. Cuando algo no se sentía bien, buscabas explicaciones externas. Cuando una situación te generaba inquietud, asumías que tal vez estabas exagerando. Cuando tu intuición te advertía que algo no era para ti, intentabas encontrar razones para quedarte un poco más. Esa desconexión no apareció de la nada. Durante años te enseñaron a priorizar la lógica de otros sobre tu sensibilidad, a escuchar más lo que se decía que lo que se sentía, a considerar exageradas las señales internas que no podían explicarse con argumentos concretos. Poco a poco aprendiste a desconfiar de esa voz silenciosa que no gritaba pero insistía. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que supiste desde el principio que algo no iba a funcionar, pero decidiste ignorarlo porque querías creer que estabas equivocada. Tal vez recuerdas relaciones, decisiones o caminos que aceptaste aún sabiendo en algún rincón de ti que no estaban alineados con lo que realmente necesitabas. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que su intuición no era el problema. La desconexión de ella sí lo era. Entiende que esa sensación interna no es irracional ni caprichosa. Es información emocional acumulada a lo largo de toda su experiencia. Descubre que su mente puede analizar, pero su intuición percibe. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cada vez que ignorabas tu intuición, terminabas enfrentando consecuencias que podrías haber evitado. No era culpa ni reproche, era claridad. Empezaste a reconocer que esa voz interna no buscaba limitarte, buscaba protegerte. El secreto no es volverte impulsiva, es integrar esa sabiduría silenciosa en tus decisiones.
Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, deja de preguntar constantemente qué opinan los demás antes de escuchar lo que siente. Comprende que nadie tiene acceso a su vida interna como ella misma. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que confiar en su intuición no significa tener todas las respuestas. Significa respetar sus sensaciones, incluso cuando no puede explicarlas con precisión, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que la intuición no siempre habla con palabras, habla con incomodidad, con calma, con claridad o con resistencia. Ese es el verdadero cambio, dejar de buscar validación externa para decisiones que solo ella puede sentir desde adentro. Cuando una mujer empieza a confiar en su intuición, su vida se vuelve más coherente porque deja de actuar en contra de sí misma. Su silencio deja de ser duda y se convierte en escucha interior. Ya no responde inmediatamente a presiones externas ni se apresura a tomar decisiones para tranquilizar a otros. Se da el tiempo de sentir, de observar, de entender lo que ocurre dentro antes de moverse, y desde ese lugar su presencia cambia profundamente. Se vuelve más difícil de influenciar, más serena ante opiniones contradictorias, más firme incluso cuando no puede explicar completamente por qué ha elegido un camino específico. Porque finalmente comprende que la aprobación más importante no viene de afuera. Viene de la tranquilidad que siente cuando sabe que está siendo fiel a lo que su intuición le muestra. 4. Ya no compite con otras mujeres. Hubo un tiempo en el que, sin darte cuenta, te medías constantemente. No siempre de forma evidente ni consciente, pero existía esa sensación silenciosa de comparación que aparecía al observar la vida de otras mujeres. Sus logros, su apariencia, sus relaciones, su forma de expresarse o incluso la manera en que parecían avanzar con seguridad por caminos que tú aún estabas intentando entender. No porque desearas competir realmente, sino porque el entorno te enseñó que había un estándar implícito que cumplir y que, de alguna manera, todas estaban siendo evaluadas. Aprendiste a observarte a través de los ojos de otros, a preguntarte si estabas haciendo lo suficiente, si ibas demasiado lento o si habías tomado decisiones que te alejaban de lo que se esperaba. La comparación se volvió una forma silenciosa de presión, una medida externa que influía en cómo percibías tu propio valor. No importaba cuánto hubieras logrado, siempre parecía haber alguien que lo había hecho antes, mejor o con menos esfuerzo aparente. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que te sentiste insuficiente sin saber exactamente por qué. Ocasiones en las que una conversación o una imagen despertaron dudas que antes no estaban ahí, o instantes en los que cuestionaste tu camino solo porque era distinto al de otras personas. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que la comparación no construye, desgasta. Entiende que cada vida tiene ritmos, circunstancias y prioridades diferentes y que intentar encajar todas las historias en un mismo molde es una forma de negar la singularidad de la propia. Descubre que no hay un calendario universal que determine cuándo deberías haber logrado algo o quién deberías ser en este momento. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente liberador, que cuando dejabas de mirar hacia los lados, tu camino se volvía más claro. La energía que antes se dispersaba evaluando a otros regresaba a ti, permitiéndote enfocarte en lo que realmente tenía sentido para tu vida. El secreto no es dejar de admirar a otras mujeres, es dejar de usar su vida como referencia para medir la tuya. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, pierde también la necesidad de validarse comparándose. Entiende que su valor no aumenta ni disminuye según lo que hagan los demás. En ese proceso descubre algo profundamente revelador,
que muchas de las inseguridades que había sentido no provenían de su realidad, sino de expectativas sociales que nunca cuestionó. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que no es necesario competir cuando cada persona está recorriendo un camino distinto. Ese es el verdadero cambio, dejar de percibir a otras mujeres como referencia o amenaza y empezar a verlas simplemente como otras historias, otras trayectorias, otras decisiones que no invalidan la propia. Cuando una mujer deja de competir, su vida se vuelve más tranquila porque desaparece la presión constante de demostrar algo. Su mirada deja de buscar validación en la comparación y empieza a buscar inspiración sin sentirse inferior. Ya no se pregunta si está adelante o atrás, solo si está avanzando hacia donde quiere estar. Y desde ese lugar, sus relaciones con otras mujeres cambian profundamente. Empieza a conectar desde la autenticidad en lugar de la rivalidad silenciosa, desde el respeto mutuo en lugar de la evaluación constante, porque finalmente comprende que nunca fue una carrera, solo estaba viviendo una vida que no necesitaba parecerse a la de nadie más. 5. Su autoestima deja de depender de halagos. Hubo un tiempo en el que las palabras de otros tenían un peso enorme en cómo te sentías contigo misma. Un comentario positivo podía iluminar tu día entero, mientras que la ausencia de reconocimiento podía dejarte con una sensación inexplicable de vacío. No porque fueras superficial ni dependiente por naturaleza, sino porque aprendiste a medir tu valor a través de las reacciones externas. Los halagos se convertían en pequeñas confirmaciones de que estabas haciendo las cosas bien, de que eras suficiente, de que tu presencia era apreciada. Con los años, empezaste a notar que esa dependencia emocional era más sutil de lo que parecía. No se trataba solo de recibir elogios, sino de la expectativa silenciosa de ser vista, reconocida o validada. Cuando eso no ocurría, aparecía una inquietud difícil de explicar, como si algo faltara aunque no supieras exactamente qué. Te preguntabas si habías hecho algo mal, si estabas pasando desapercibida o si simplemente ya no importabas tanto como antes. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que te esforzaste más esperando reconocimiento, ocasiones en las que compartiste algo importante esperando una reacción que no llegó, o instantes en los que la indiferencia ajena dolió más de lo que querías admitir. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que los halagos son agradables, pero no pueden ser el cimiento de su autoestima. Entiende que si su valor depende de la mirada externa, siempre estará expuesta a fluctuaciones que no puede controlar. Descubre que la verdadera seguridad no proviene de lo que otros ven en ella, sino de lo que ella reconoce en sí misma, incluso cuando nadie lo menciona. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente liberador, que cuando dejabas de esperar validación, tu energía regresaba a ti. Ya no se dispersaba buscando señales de aprobación, sino que se concentraba en construir una relación más sólida contigo misma. El secreto no es rechazar los halagos, es dejar de necesitarlos para sentirte suficiente. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, los elogios dejan de ser una necesidad emocional y se convierten simplemente en algo bonito, pero no indispensable. Su autoestima deja de depender del volumen de reconocimiento externo. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que durante mucho tiempo había estado esperando que otros le recordaran lo que ella misma no se permitía reconocer. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que la validación más poderosa no se escucha, se siente. Ese es el verdadero cambio, dejar de medir su valor por cuanto la elogian y empezar a medirlo por cuanto se respeta a sí misma.
cuando una mujer deja de tolerar que su autoestima dependa de factores externos. Su vida se vuelve más estable emocionalmente porque deja de oscilar según las opiniones ajenas. Su silencio deja de ser inseguridad y se convierte en serenidad. Ya no necesita anunciar sus logros ni enfatizar sus esfuerzos para sentirse vista, porque sabe lo que hace y lo que vale, aunque nadie más lo mencione. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas que la valoran de forma genuina, no porque necesite ese reconocimiento para existir, sino porque ahora puede distinguir entre la admiración sincera y la atención superficial. Porque finalmente comprende que su valor no aumenta cuando alguien lo reconoce. Solo deja de ser invisible cuando ella decide verlo primero. 6. Aprende a decir no sin culpa. Hubo un tiempo en el que decir no te resultaba mucho más difícil de lo que debería haber sido. No porque no supieras lo que querías, sino porque habías aprendido a asociar la negativa con conflicto, rechazo o decepción. Decir sí parecía la forma más segura de mantener la armonía, de evitar incomodidades, de demostrar que eras comprensiva, generosa y disponible. Con el tiempo, esa disponibilidad se convirtió en una expectativa silenciosa que otros asumieron como parte de tu personalidad. Empezaste a notar que muchas veces aceptabas cosas que no querías hacer, compromisos que te agotaban o responsabilidades que no te correspondían. No porque te faltara claridad, sino porque el peso emocional de negarte parecía mayor que el cansancio de aceptar. Preferías el desgaste interno antes que la incomodidad externa. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que dijiste sí, mientras algo dentro de ti se contraía. Ocasiones en las que pospusiste tus necesidades para cumplir con las de otros, o decisiones en las que elegiste la tranquilidad ajena sobre tu propio bienestar. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que decir sí a todo es otra forma de abandono personal. Entiende que cada vez que acepta algo que la lastima o la desgasta, está enviando un mensaje silencioso sobre cuánto vale su tiempo y su energía. Descubre que la generosidad sin límites no es virtud, es agotamiento disfrazado. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador. Que las personas que realmente te respetan no se alejan porque pongas límites, mientras que quienes se beneficiaban de tu disponibilidad ilimitada sí reaccionan con incomodidad cuando dejas de ofrecerla. Ese contraste te permitió ver con claridad quién estaba por ti y quién estaba por lo que podías dar. El secreto no es volverte rígida ni distante, es aprender a decir no desde la calma, sin explicaciones excesivas ni culpa anticipada. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, comprende que su derecho a decidir no depende de la comprensión de los demás. Descubre que no necesita justificar cada límite para que sea válido. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que la culpa no desaparece de inmediato, pero deja de controlar sus decisiones. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que sentirse incómoda al principio no significa que esté haciendo algo incorrecto, significa que está rompiendo un patrón antiguo. Ese es el verdadero cambio, dejar de medir sus decisiones por la reacción ajena y empezar a medirlas por el respeto hacia sí misma. Cuando una mujer aprende a decir no sin culpa, su vida se vuelve más manejable, más equilibrada, más alineada con lo que realmente puede y quiere sostener. Su voz deja de temblar cuando establece límites. Sus respuestas se vuelven más simples. Su tiempo deja de estar disponible para todo y para todos. No porque haya perdido empatía, sino porque ha aprendido a incluirse dentro de las personas que también merecen consideración.
y desde ese lugar sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas que valoran su sinceridad, que respetan su espacio y que no necesitan que se sacrifique para sentirse queridas. Porque finalmente comprende que decir no a otros muchas veces es la única forma de decirse sí a sí misma, y que su paz no debería depender de su capacidad de complacer a todos. 7. Deja de buscar ser comprendida por todos. Hubo un tiempo en el que sentías la necesidad de explicarte hasta que los demás entendieran exactamente lo que querías decir. No bastaba con expresar una idea o una emoción. Querías asegurarte de que no hubiera malentendidos, de que nadie interpretara tus palabras como algo distinto a lo que realmente sentías. Te importaba profundamente que quienes te rodeaban comprendieran tus decisiones, tus cambios, tus silencios y tus límites. Pensabas que la comprensión era la base de cualquier vínculo estable y que si lograbas que todos entendieran tu perspectiva, todo sería más fácil. Con el paso de los años, empezaste a notar que ese esfuerzo no siempre generaba el resultado esperado. Algunas personas escuchaban, pero no entendían. Otras entendían parcialmente, pero no. Estaban dispuestas a aceptar lo que eso implicaba. Algunas simplemente no tenían la capacidad emocional o la disposición para ver más allá de su propia visión del mundo. Sin embargo, seguías intentando, porque abandonar ese esfuerzo se sentía como rendirte o como aceptar una distancia que no querías. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas conversaciones largas en las que terminabas más agotada que al principio, momentos en los que repetiste lo mismo con distintas palabras esperando que finalmente se comprendiera, o situaciones en las que saliste con la sensación de haber sido escuchada solo superficialmente. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que la comprensión no siempre depende de lo bien que se exprese, sino de la capacidad del otro para escuchar sin filtros. Entiende que algunas personas no pueden comprenderla no porque no quieran, sino porque su experiencia, sus límites o sus creencias no se lo permiten. Descubre que no todos están preparados para ver la profundidad de lo que ella siente. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente liberador, que cuando dejabas de intentar convencer, tu energía se preservaba. El desgaste emocional de explicar, defender y justificar desaparecía, dejando espacio para una tranquilidad que no habías sentido en mucho tiempo. El secreto no es volverte inaccesible ni cerrarte a los demás. Es aceptar que no necesitas ser comprendida por todos para estar en paz contigo misma. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, también deja de necesitar consenso emocional para validar su experiencia. Entiende que su verdad no pierde valor porque alguien no la entienda. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que durante mucho tiempo había confundido ser escuchada con ser comprendida y que la verdadera conexión solo ocurre cuando ambas partes están dispuestas a mirar más allá de sí mismas, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que la comprensión no se puede forzar. Ese es el verdadero cambio. Dejar de invertir energía en hacer que todos entiendan y empezar a invertirla en vivir de acuerdo con lo que sabe que es correcto para ella. Cuando una mujer deja de tolerar la necesidad de ser comprendida universalmente, su vida se vuelve más ligera porque deja de cargar con la responsabilidad de traducir su mundo interior constantemente. Su silencio deja de ser frustración y se convierte en discernimiento. Ya no explica todo, no justifica cada cambio, no intenta hacer que cada persona esté cómoda con sus decisiones. Aprende a distinguir quién realmente quiere comprenderla
y quien solo quiere que ella vuelva a ser la versión que le resultaba familiar. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas con las que no necesita esforzarse tanto para ser entendida. Personas que escuchan con interés genuino y que no sienten la necesidad de corregir o minimizar lo que ella siente. Porque finalmente comprende que no estaba obligada a ser entendida por todos. Solo necesitaba dejar de explicarse a quienes nunca estaban realmente dispuestos a escuchar. 8. Su felicidad deja de ser negociable. Hubo un tiempo en el que tu bienestar parecía flexible, algo que podía posponerse o adaptarse según las circunstancias de los demás. No porque no supieras lo que te hacía feliz, sino porque aprendiste a priorizar la estabilidad colectiva sobre tu tranquilidad individual. Si algo generaba tensión, eras tú quien cedía. Si una decisión podía incomodar, eras tú quien se ajustaba. Si había que elegir entre tu paz y la armonía externa, casi siempre elegías lo segundo, convencida de que era la forma correcta de amar y de sostener los vínculos importantes. Con los años, empezaste a notar que esa flexibilidad tenía un costo invisible. Cada vez que renunciabas a algo que necesitabas, algo dentro de ti se debilitaba un poco más. No era una ruptura evidente, era un desgaste lento, acumulativo, una sensación de desconexión contigo misma que no sabías cómo explicar. Podías estar rodeada de personas, cumplir con responsabilidades, mantener relaciones estables y aún así sentir que algo esencial faltaba. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que elegiste lo que era conveniente en lugar de lo que te hacía bien. Ocasiones en las que postergaste decisiones importantes esperando que el momento correcto llegara, o instantes en los que ignoraste tu cansancio emocional porque parecía más fácil seguir adelante que detenerte a confrontarlo. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que su felicidad no es un lujo opcional ni un capricho egoísta, es una necesidad básica para vivir con integridad. Entiende que no puede sostener una vida plena si constantemente sacrifica su bienestar para mantener la comodidad de otros. Descubre que su paz no debería ser la moneda de cambio para conservar relaciones o evitar conflictos. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuando priorizabas tu tranquilidad, el mundo no se detenía, pero tu vida sí cambiaba. La claridad aumentaba, las decisiones se volvían más firmes y las situaciones que antes parecían inevitables empezaban a mostrar alternativas que no habías considerado. El secreto no es volverte insensible ni desconectarte de los demás, es entender que cuidar tu felicidad también es una forma de responsabilidad. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, pierde la necesidad de justificar por qué algo le importa. Comprende que no tiene que demostrar que merece estar bien. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que durante mucho tiempo había confundido sacrificio con amor, cuando en realidad el amor sano no exige que te abandones para sostenerlo. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que su bienestar no debería depender de cuánto esté dispuesta a renunciar a sí misma. Ese es el verdadero cambio. Dejar de negociar su paz para mantener estructuras que no la nutren y empezar a construir una vida donde su felicidad tenga un lugar central. Cuando una mujer deja de tolerar la idea de que su bienestar es secundario, su vida se reorganiza naturalmente alrededor de lo que la fortalece en lugar de lo que la desgasta. Su silencio deja de ser resignación y se convierte en convicción. Ya no explica por qué necesita espacio, tranquilidad o cambios, simplemente actúa en coherencia con lo que sabe que la hace sentir viva. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente.
Empieza a rodearse de personas que no ven su felicidad como una amenaza, ni como un obstáculo, sino como algo que también desean proteger. Personas que no necesitan que se reduzca para sentirse cómodas, que no interpretan su bienestar como distancia, sino como equilibrio, porque finalmente comprende que no estaba pidiendo demasiado, solo estaba aprendiendo que su felicidad nunca debió ser algo que tuviera que negociar. 9. Se vuelve selectiva con su energía. Hubo un tiempo en el que tu presencia estaba disponible casi sin condiciones, no porque no valoraras tu tiempo, sino porque te acostumbraste a responder cuando alguien te necesitaba, a estar. Cuando surgía un problema, a ofrecer apoyo incluso cuando estabas cansada. Sentías que esa disponibilidad era parte de tu esencia, una forma de demostrar amor, lealtad y compromiso con las personas que considerabas importantes. Estar para otros te hacía sentir útil, cercana, necesaria. Con los años empezaste a notar que esa apertura constante tenía un costo silencioso. Tu energía se dispersaba en múltiples direcciones. Tus días se llenaban de responsabilidades emocionales que no siempre eran tuyas y tu espacio personal se reducía hasta volverse casi inexistente. No era que no quisieras ayudar, era que empezabas a sentir que no quedaba suficiente para ti. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que terminaste agotada después de sostener conversaciones largas sobre problemas ajenos, ocasiones en las que sentiste que tu presencia era requerida más como apoyo que como persona, o instantes en los que te diste cuenta de que estabas resolviendo situaciones que otros podían enfrentar por sí mismos. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que su energía no es infinita y que administrarla no es egoísmo, es supervivencia emocional. Entiende que no puede seguir entregándose completamente en cada vínculo sin considerar cuánto le queda después. Descubre que cuidar su energía es una forma de cuidar su vida. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuando reducías tu disponibilidad, algunas dinámicas cambiaban de inmediato. Algunas personas se alejaban, otras empezaban a resolver sus propios problemas y otras mostraban un interés diferente, más genuino, menos dependiente. El secreto no es aislarse ni volverse inaccesible, es aprender a elegir dónde y con quién invertir lo que tienes para dar. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, deja también de sentir la obligación de estar presente en todo. Comprende que no tiene que responder a cada llamada emocional que recibe. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que su energía influye directamente en la calidad de su vida, en su claridad mental, en su estabilidad emocional y en su capacidad de disfrutar lo que hace. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que cuando su energía se agota, todo pierde color, incluso lo que antes le apasionaba. Ese es el verdadero cambio, dejar de medir su valor por cuánto puede sostener a otros y empezar a medirlo por cuánto logra sostenerse a sí misma. Cuando una mujer se vuelve selectiva con su energía, su vida se vuelve más intencional, más tranquila y más alineada con lo que realmente importa. Su silencio deja de ser ausencia y se convierte en enfoque. Ya no participa en conversaciones que la desgastan, no se involucra en conflictos que no le pertenecen, no mantiene vínculos que dependen exclusivamente de su capacidad de dar. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas que no consumen su energía, sino que la nutren. Personas cuya presencia suma en lugar de restar. Personas con las que puede estar sin sentirse drenada. Porque finalmente comprende que su energía no es un recurso público.
es el territorio donde construye su vida y merece protegerlo. 10. Deja de temer al juicio. Hubo un tiempo en el que eras profundamente consciente de cómo podías ser percibida. Antes de hablar, pensabas en cómo sonarían tus palabras. Antes de actuar, imaginabas las posibles interpretaciones. Antes de mostrar una parte vulnerable o ambiciosa de ti, evaluabas si sería bien recibida o si podría generar comentarios que te incomodaran. No porque fueras insegura por naturaleza, sino porque aprendiste que el juicio ajeno podía afectar tu lugar en el mundo, tus relaciones e incluso tu propia tranquilidad. Con el paso de los años, esa vigilancia constante se convirtió en una forma de autocontrol silencioso. No necesitabas que alguien te criticara directamente para sentir presión. Bastaba con anticipar lo que podrían pensar. Empezaste a suavizar aspectos de tu personalidad, a elegir cuidadosamente qué mostrar y qué reservar, a evitar situaciones donde pudieras ser mal interpretada. Sin darte cuenta, estabas viviendo una versión editada de ti misma para minimizar el riesgo de juicio. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que no hiciste algo que deseabas por miedo a cómo sería visto. Ocasiones en las que dudaste antes de expresar una opinión sincera o decisiones que pospusiste porque no querías enfrentarte a comentarios que sabías que llegarían. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que el juicio es inevitable. Entiende que no importa cuánto se esfuerce por agradar o por actuar correctamente, siempre habrá alguien que interprete sus decisiones desde su propia historia, sus propias creencias y sus propios límites. Descubre que intentar controlar la percepción ajena es una batalla imposible de ganar. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente liberador, que cuando actuabas según tu verdad, incluso si eso generaba críticas, la sensación interna de coherencia compensaba cualquier incomodidad externa. Te diste cuenta de que la paz que proviene de ser fiel a ti misma es más estable que la tranquilidad momentánea que surge de evitar el juicio. El secreto no es volverte indiferente a los demás, es dejar de permitir que su opinión determine tu dirección. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, el juicio pierde su poder de intimidación. Ya no lo percibe como una amenaza, sino como una reacción inevitable que dice más sobre quien juzga que sobre quien es juzgada. En ese proceso descubre algo profundamente revelador, que durante mucho tiempo había estado otorgando a otros una autoridad emocional que nunca les perteneció, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que nadie vive las consecuencias de sus decisiones excepto ella misma. Ese es el verdadero cambio, dejar de vivir en función de cómo será percibida y empezar a vivir en función de cómo se siente al ser auténtica. Cuando una mujer deja de temer al juicio, su vida se expande. Se atreve a intentar cosas nuevas, a cambiar de opinión, a tomar caminos inesperados sin sentir la necesidad de explicarlo todo. Su voz se vuelve más clara, su postura más firme, su presencia más tranquila. No porque quiera desafiar a nadie, sino porque dejó de desafiarse a sí misma, intentando encajar en moldes que nunca fueron diseñados para ella. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a atraer personas que la valoran por lo que es, no por lo que representa. Personas que no necesitan que se reduzca para sentirse cómodas. Personas que entienden que la autenticidad no es una amenaza, sino una forma de honestidad. Porque finalmente comprende que el juicio siempre existirá, pero la libertad comienza el día que deja de vivir para evitarlo. 11. Recupera su voz. Hubo un tiempo en el que aprendiste a hablar con cuidado, no porque no tuvieras ideas claras, sino porque descubriste que algunas palabras podían.
incomodar, generar tensión o provocar reacciones que no querías enfrentar. Poco a poco, empezaste a suavizar lo que pensabas, a elegir expresiones menos directas, a callar cuando intuías que decir lo que sentías podría alterar el equilibrio que tanto te esforzabas por mantener. Sin darte cuenta, comenzaste a editar tu propia voz para que encajara en espacios donde la autenticidad parecía demasiado arriesgada. Al principio no parecía una pérdida, parecía adaptación. Pensabas que madurar también implicaba aprender cuándo hablar y cuándo no, que ser prudente era una señal de inteligencia emocional. Pero con el paso del tiempo empezaste a notar que esa prudencia tenía un costo invisible. Cada vez era más difícil reconocer cuál era realmente tu opinión y cuál era la versión suavizada que habías construido para evitar conflictos. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que querías decir algo importante y no lo hiciste. Ocasiones en las que asentiste para terminar una conversación o instantes en los que sentiste que tu silencio era más cómodo para los demás, aunque por dentro te dejara con una sensación de inconclusión. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que callar constantemente no protege las relaciones, solo posterga la distancia emocional. Entiende que su voz no es una amenaza ni un exceso, es una expresión legítima de su experiencia, de su perspectiva y de su historia. Descubre que el silencio prolongado puede convertirse en una forma de autoanulación si nace del miedo a ser rechazada. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuando hablabas desde la honestidad, incluso si al principio generaba incomodidad, sentías una tranquilidad interna que no habías experimentado en mucho tiempo. Era como si una parte de ti volviera a ocupar su lugar después de haber estado ausente durante años. El secreto no es volverte confrontativa ni hablar sin considerar a los demás, es permitirte expresarte sin traicionarte. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, su voz deja de temblar por miedo a las consecuencias y empieza a sostenerse desde la coherencia interior. Comprende que no tiene que elevar el tono para ser escuchada, solo tiene que dejar de disminuirlo para no incomodar. En ese proceso descubre algo profundamente liberador: que quienes realmente desean su bienestar no se sienten amenazados por su honestidad, mientras que quienes estaban cómodos con su silencio sí reaccionan cuando empieza a expresarse con claridad, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que su voz revela quién puede permanecer en su vida y quién solo estaba cómodo con la versión silenciosa de ella. Ese es el verdadero cambio: dejar de medir cada palabra para evitar reacciones y empezar a confiar en que puede sostener las consecuencias de decir lo que piensa. Cuando una mujer recupera su voz, su vida se vuelve más auténtica porque deja de actuar desde la contención constante. Su silencio deja de ser represión y se convierte en elección consciente. Ya no calla por miedo. Calla solo cuando decide que algo no merece su energía. Habla cuando es importante, cuando algo le importa, cuando su verdad necesita ser expresada. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a conectar con personas que valoran su claridad, que prefieren la honestidad a la comodidad superficial, que no necesitan que se reduzca para sentirse seguras, porque finalmente comprende que su voz no estaba perdida, solo estaba esperando el momento en que dejara de tener miedo a usarla. Se permite cambiar sin pedir permiso. Hubo un tiempo en el que sentías que debías ser coherente con la versión de ti que los demás conocían. No porque quisieras permanecer igual, sino porque cambiar parecía implicar explicaciones, justificaciones o incluso enfrentamientos con quienes se habían acostumbrado a una imagen específica de quién eras.
Te acostumbraste a sostener decisiones, actitudes o roles que en algún momento tuvieron sentido, pero que con el paso de los años empezaron a sentirse cada vez más ajenos. Cambiar no es solo tomar decisiones distintas, es aceptar que la persona que eras ya no puede sostener la vida que tienes ahora. Sin embargo, durante mucho tiempo, intentaste mantener ambas cosas al mismo tiempo. Avanzar internamente mientras externamente seguías actuando como antes para no alterar el equilibrio de quienes te rodeaban. Esa dualidad generaba una sensación constante de incomodidad, como si estuvieras viviendo una vida que ya no te pertenecía por completo. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que deseaste hacer algo diferente, pero sentiste que sería demasiado complicado explicar por qué. Ocasiones en las que te preguntaron ¿por qué cambiaste?, con un tono que sonaba más a reproche que a curiosidad, o instantes en los que te diste cuenta de que algunas personas preferían la versión anterior de ti porque era más predecible. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que el cambio no necesita autorización externa. Entiende que crecer implica dejar atrás partes de sí misma que ya cumplieron su función, aunque otros no estén preparados para esa transición. Descubre que la coherencia más importante no es con el pasado, sino con la persona en la que se está convirtiendo. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuando te permitías cambiar sin anunciarlo ni justificarlo, tu vida empezaba a alinearse con una sensación de autenticidad que no habías experimentado antes. Las decisiones se volvían más claras porque ya no estaban condicionadas por la necesidad de mantener una imagen constante. El secreto no es cambiar por rebeldía ni por impulso, es hacerlo por honestidad con tu propia evolución. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, deja también de sentir que debe permanecer estática para que los demás se sientan seguros. Comprende que su crecimiento puede generar incomodidad, pero no por eso debe detenerse. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que quienes realmente la valoran no necesitan que permanezca igual para seguir queriéndola, mientras que quienes dependían de su versión anterior sí sienten resistencia ante el cambio, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que algunas relaciones estaban construidas sobre quién era, no sobre quién es. Ese es el verdadero cambio, dejar de pedir permiso para evolucionar y empezar a honrar el proceso interno que la ha llevado hasta aquí. Cuando una mujer se permite cambiar sin culpa, su vida se vuelve más auténtica porque deja de sostener identidades que ya no reflejan su realidad. Su silencio deja de ser incertidumbre y se convierte en convicción. Ya no explica cada transformación ni busca aprobación antes de avanzar. Confía en que quien quiera permanecer lo hará desde el respeto, no desde la exigencia de que vuelva a ser la misma. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas que no se sienten amenazadas por su crecimiento, que celebran su evolución en lugar de cuestionarla, que entienden que cambiar no significa abandonar a nadie, sino acercarse más a sí misma, porque finalmente comprende que no estaba obligada a ser quien fue. Tenía derecho a convertirse en quien realmente es. 13. Su paz vale más que la aceptación. Hubo un tiempo en el que la aceptación de los demás parecía una necesidad fundamental. Sentirte incluida, comprendida o valorada dentro de un grupo, una relación o una familia tenía un peso emocional enorme, porque implicaba pertenecer, no quedar fuera, no sentir que estabas caminando sola. Para mantener esa aceptación, estabas dispuesta a adaptarte, a ceder, a evitar conversaciones incómodas o a permanecer en lugares donde tu tranquilidad no era completa, pero al menos no estabas aislada. Con los años empezaste a notar que esa aceptación
tenía condiciones implícitas. No siempre eran explícitas ni evidentes, pero estaban ahí, expectativas sobre cómo debías comportarte, qué decisiones eran aceptables, qué cambios eran tolerables y cuáles no. Permanecer dentro de ese círculo requería, en cierta medida, mantener una versión de ti que no generara demasiadas alteraciones. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que elegiste callar para no incomodar, ocasiones en las que ignoraste tu incomodidad para evitar tensiones o instantes en los que te convenciste de que no era tan grave lo que sentías, porque perder la aceptación parecía peor. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que la aceptación sin tranquilidad no es pertenencia, es conformidad. Entiende que estar rodeada de personas no garantiza bienestar emocional si para permanecer debe ignorar sus propias necesidades. Descubre que la paz no es negociable cuando ha aprendido cuánto cuesta recuperarla. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuando priorizabas tu serenidad, algunas conexiones cambiaban o desaparecían, pero tu vida se volvía más clara. La ausencia de tensión constante generaba un espacio interno que no habías experimentado en mucho tiempo. El secreto no es rechazar a los demás ni aislarte. Es dejar de aceptar condiciones que alteran tu equilibrio. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, deja también de ver la aceptación externa como una medida de su valor. Comprende que pertenecer no debería implicar sacrificarse emocionalmente. En ese proceso, descubre algo profundamente liberador, que muchas veces había confundido compañía con tranquilidad, cuando en realidad la paz puede existir incluso en la soledad si no está contaminada por tensiones constantes, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad. Que la calma interior no depende de cuántas personas estén alrededor, sino de cuán alineada está consigo misma. Ese es el verdadero cambio, dejar de elegir vínculos por miedo a la exclusión y empezar a elegirlos por su capacidad de aportar bienestar. Cuando una mujer comprende que su paz vale más que la aceptación, su vida se vuelve más silenciosa, más estable y más auténtica. Su distancia deja de ser vista como frialdad y se convierte en una forma de autocuidado. Ya no permanece en discusiones innecesarias, no intenta encajar en lugares que la alteran, no sacrifica su equilibrio para mantener una imagen de armonía que no es real. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas cuya presencia no exige adaptación constante, cuya compañía se siente ligera en lugar de pesada. Personas con las que puede ser ella misma sin miedo a perder aceptación, porque finalmente comprende que no estaba obligada a elegir entre pertenecer y estar en paz, y que su tranquilidad nunca debió ser el precio de ser aceptada. 14. Se vuelve incómoda para quienes la controlaban. Hubo un tiempo en el que tu forma de ser resultaba cómoda para muchos. No porque fueras débil, sino porque eras predecible, adaptable y dispuesta a considerar las necesidades de los demás antes que las tuyas. Sabían cómo reaccionarías, qué cosas aceptarías y hasta dónde podían presionar sin que te alejaras. Tu generosidad emocional, tu paciencia y tu disposición a mantener la armonía hacían que fuera fácil contar contigo, incluso cuando eso significaba que tú debías ceder más de lo que recibías. Con el paso de los años, empezaste a notar que esa comodidad tenía un lado oculto. Algunas personas no estaban interesadas en tu bienestar, sino en la estabilidad que tu adaptación les proporcionaba. Mientras tú te mantenías flexible, ellos no tenían que cambiar.
Mientras tú evitabas confrontaciones, ellos podían continuar con comportamientos que no habrías aceptado si hubieras estado completamente alineada contigo misma. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que percibiste resistencia cuando intentaste poner un límite, ocasiones en las que alguien reaccionó con sorpresa o molestia cuando dijiste no, o situaciones en las que te hicieron sentir culpable por decisiones que simplemente reflejaban tu necesidad de espacio, claridad o respeto. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que la incomodidad ajena no siempre significa que está haciendo algo incorrecto. Entiende que cuando cambia la dinámica, quienes estaban acostumbrados a una versión más complaciente pueden interpretar esa transformación como una amenaza. Descubre que la resistencia externa muchas veces es una señal de que está recuperando su autonomía. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuanto más firme eras, más evidente se volvía quién estaba dispuesto a respetarte y quién prefería que volvieras a ser manejable. Algunas relaciones se ajustaban a tu nueva postura, otras se debilitaban y algunas simplemente desaparecían. El secreto no es volverte confrontativa ni desconfiar de todos. Es aceptar que tu crecimiento puede incomodar a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, pierde también la necesidad de mantener la comodidad de otros a costa de sí misma. Comprende que su vida no puede seguir organizada alrededor de expectativas que la limitan. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que durante mucho tiempo había confundido control con cuidado, cuando en realidad algunas personas solo querían asegurarse de que siguiera siendo predecible, porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que quien realmente la respeta no necesita influir en sus decisiones para sentirse seguro. Ese es el verdadero cambio, dejar de reaccionar ante intentos de manipulación y empezar a sostener su postura con calma. Cuando una mujer se vuelve incómoda para quienes intentaban controlarla, su vida se vuelve más auténtica porque deja de actuar desde la presión externa. Su silencio deja de ser sumisión y se convierte en firmeza. Ya no explica excesivamente por qué ha cambiado ni intenta convencer a quienes no quieren entender. Simplemente actúa desde su nueva claridad interior. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a rodearse de personas que no necesitan dirigir su vida para sentirse tranquilas. Personas que valoran su independencia en lugar de verla como un desafío. Personas que pueden caminar a su lado sin intentar moldearla, porque finalmente comprende que su libertad no era el problema. Solo reveló quién estaba cómodo mientras ella no la tenía. 15. Descubre que la aprobación más importante era la suya. Hubo un tiempo en el que buscabas señales externas para confirmar que ibas por buen camino. Una palabra de reconocimiento, una mirada de aceptación, un gesto que indicara que estabas haciendo lo correcto. No porque no tuvieras criterio propio, sino porque habías aprendido a validar tus decisiones a través de la reacción de los demás. La aprobación funcionaba como una especie de brújula emocional que te daba seguridad cuando dudabas y alivio cuando temías estar equivocada. Con los años, empezaste a notar que esa seguridad era frágil, porque dependía de factores que no podías controlar. Lo que hoy era celebrado mañana podía ser cuestionado. Lo que una persona aprobaba, otra podía rechazarlo. La estabilidad que creías encontrar en esa validación externa era en realidad inestable, cambiante, condicionada por percepciones ajenas que no siempre reflejaban tu realidad. Si estás escuchando esto, tal vez también recuerdas momentos en los que tomaste decisiones pensando en cómo serían vistas, ocasiones en las que evitaste algo que deseabas
porque temías no recibir apoyo, o instantes en los que sentiste alivio solo cuando alguien confirmaba que estabas haciendo lo correcto. La mujer madura empieza a despertar cuando comprende que la aprobación externa nunca podrá reemplazar la certeza interna. Entiende que nadie conoce su historia, sus límites, sus necesidades y sus aspiraciones con la profundidad que ella misma. Descubre que depender de la validación ajena es vivir desconectada de su propio criterio. Hubo un punto en el que empezaste a notar algo profundamente revelador, que cuando actuabas, según lo que sabías que era correcto para ti, incluso sin apoyo externo, la sensación interna de coherencia era más fuerte que cualquier reconocimiento. Era una tranquilidad silenciosa, estable, que no dependía de aplausos ni de consenso. El secreto no es rechazar la opinión de los demás, es dejar de usarla como medida de tu valor. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, comprende que su vida no es un proyecto colectivo ni una decisión democrática. Entiende que escuchar puede ser útil, pero decidir es su responsabilidad. En ese proceso descubre algo profundamente liberador, que durante mucho tiempo había estado esperando que otros le dieran permiso para vivir de acuerdo con lo que ya sabía que necesitaba. Porque ahora entiende algo que antes no veía con claridad, que la única aprobación indispensable es la que nace de la coherencia con una misma. Ese es el verdadero cambio, dejar de mirar hacia afuera en busca de confirmación y empezar a mirar hacia adentro en busca de claridad. Cuando una mujer descubre que su propia aprobación es suficiente, su vida se vuelve más tranquila porque deja de oscilar según las opiniones externas. Su silencio deja de ser inseguridad y se convierte en confianza. Ya no necesita explicar cada paso ni anunciar cada decisión para sentirse segura. Avanza con una serenidad que proviene de saber que está siendo fiel a sí misma, incluso cuando el camino no es comprendido por todos. Y desde ese lugar, sus relaciones cambian profundamente. Empieza a conectar con personas que respetan su autonomía, que no necesitan dirigir su vida para sentirse cercanas, que valoran su independencia emocional como una fortaleza y no como una distancia, porque finalmente comprende que todo lo que buscó afuera, validación, permiso, seguridad, siempre estuvo disponible dentro de ella, esperando el momento en que dejara de ignorarlo. Y ese descubrimiento lo cambia todo, porque la mujer que se aprueba a sí misma deja de vivir con miedo a equivocarse, deja de depender de la aceptación ajena y deja de postergar su vida esperando el momento perfecto, porque finalmente entiende que no necesitaba que el mundo le dijera quién podía ser. Solo necesitaba dejar de negarse a sí misma lo que siempre supo que era. Tal vez ahora entiendes que la transformación de una mujer no ocurre de un día para otro. No es una decisión impulsiva ni una reacción a un evento específico, sino una acumulación silenciosa de experiencias, decepciones, aprendizajes y momentos de lucidez que poco a poco la obligan a mirar su vida con honestidad. La mujer que deja de necesitar aprobación no se vuelve imparable porque quiera demostrar algo, se vuelve imparable porque ya no tiene nada que negociar con el miedo. Durante años vivió midiendo sus pasos, calculando sus palabras, anticipando reacciones, adaptándose para evitar conflictos o pérdidas. Aprendió a sostener vínculos a costa de sí misma, a priorizar la comodidad de otros sobre su claridad interior, a creer que su valor dependía de cuánto lograba encajar sin alterar demasiado el equilibrio que la rodeaba. No porque fuera débil, sino porque así fue educada emocionalmente, para cuidar, para comprender, para mantener la paz incluso cuando esa paz la dejaba vacía. Pero llega un momento
en el que algo dentro de ella se cansa de pedir permiso para existir plenamente. No es rebeldía ni resentimiento, es agotamiento de vivir fragmentada. Ese momento no siempre es visible desde afuera, porque no viene acompañado de grandes anuncios ni de confrontaciones dramáticas. Es un cambio interno, silencioso, que se refleja en decisiones pequeñas pero definitivas. Si estás escuchando esto, tal vez también has sentido ese punto de quiebre invisible. Ese instante en el que te das cuenta de que seguir esperando aprobación ya no tiene sentido, porque lo que necesitas no es permiso, sino coherencia. No es apoyo externo, sino alineación interna. No es reconocimiento, sino tranquilidad. La mujer imparable no es la que lucha contra el mundo, es la que deja de luchar contra sí misma. Entiende que el juicio, la incomodidad ajena o incluso la distancia de algunas personas son consecuencias inevitables de vivir con autenticidad. Descubre que su vida no puede seguir organizada alrededor de la expectativa de ser aceptada por todos. Hubo un tiempo en el que temía que dejar de buscar aprobación significaría quedarse sola, perder conexiones o ser percibida como fría o distante. Pero con el tiempo comprende que lo que realmente estaba perdiendo era la versión de sí misma que se adaptaba para sobrevivir emocionalmente. Lo que gana, en cambio, es algo mucho más valioso: paz, claridad y libertad. El secreto de su fuerza no está en volverse dura, está en volverse honesta. Honesta con lo que siente, con lo que necesita y con lo que ya no está dispuesta a tolerar. Esa honestidad transforma su manera de amar, de decidir y de relacionarse con el mundo. Ya no busca ser aprobada, busca estar en paz. En ese proceso ocurre algo profundamente revelador. Deja de interpretar las reacciones de los demás como indicadores de su valor. Comprende que cada persona responde desde su propia historia, sus propios miedos y sus propias limitaciones. Entiende que no puede controlar lo que otros piensan, pero sí puede decidir cuánto poder les otorga sobre su vida. Ese es el verdadero punto de inflexión. Cuando una mujer deja de necesitar aprobación, deja también de depender emocionalmente de la aceptación externa. Sus decisiones se vuelven más claras porque ya no están contaminadas por la necesidad de agradar. Su camino se vuelve más directo porque ya no está lleno de desvíos diseñados para satisfacer expectativas ajenas. Su presencia cambia de una forma que no necesita explicarse. Se vuelve más tranquila, más firme, más difícil de influenciar. No porque quiera imponerse, sino porque ya no está buscando validación constante. Esa serenidad es lo que intimida a algunos y atrae a otros, porque refleja una seguridad que no depende de circunstancias externas. Y desde ese lugar, sus relaciones también cambian. Algunas se profundizan porque ahora están basadas en autenticidad, no en adaptación. Otras desaparecen porque estaban sostenidas por la necesidad de aprobación mutua. Lo que permanece es lo que puede coexistir con su libertad. La gran verdad es que la mujer imparable no es la que avanza sin miedo, es la que avanza a pesar de él. No es la que no duda, es la que decide incluso cuando duda. No es la que no necesita a nadie, es la que deja de necesitar la aprobación de todos para sentirse suficiente. La moraleja es esta: la aprobación externa puede abrir puertas, pero la aprobación propia es lo que te permite atravesarlas sin perderte. Porque cuando una mujer deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, deja de vivir en modo de supervivencia emocional y empieza a vivir con intención. Y ese es el momento en que se vuelve imparable, no porque el mundo cambie, sino porque su relación con el mundo cambia. Ya no lo ve como un juez, sino como un espacio donde puede existir sin pedir permiso. Porque finalmente comprende que su vida no es un examen que deba aprobar,
Es una historia que merece vivir sin censura. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que no fue casualidad. Tal vez algo dentro de ti necesitaba escuchar estas palabras hoy. Tal vez llevas tiempo sintiendo que estás cambiando y no sabes exactamente cómo explicarlo. Tal vez te has preguntado si te estás volviendo distante, difícil o demasiado exigente, cuando en realidad lo único que está ocurriendo es que ya no puedes volver a ser la mujer que se conformaba con menos de lo que merecía. No estás perdiendo sensibilidad, no estás perdiendo la capacidad de amar, no te estás alejando del mundo, te estás acercando a ti. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que deja de esperar que alguien más le diga quién puede ser. Un momento en el que se cansa de justificar sus decisiones, de explicar sus silencios, de suavizar su verdad para no incomodar. Ese momento no es frío ni egoísta, es profundamente humano. Es él, instante en el que entiende que su vida no puede seguir organizada alrededor de la expectativa de otros. Si hoy te sientes diferente, no lo interpretes como una pérdida. Es una transición. Estás soltando versiones de ti que fueron necesarias en algún momento, pero que ya no pueden sostener la vida que quieres construir ahora. Estás dejando atrás el miedo a no ser suficiente para otros y empezando a descubrir lo que significa ser suficiente para ti. Habrá días en los que extrañes la simplicidad de antes, cuando encajar parecía más fácil que cuestionarlo todo. Habrá momentos en los que dudes, en los que te preguntes si sería más cómodo volver a ser complaciente, volver a adaptarte, volver a priorizar la paz externa sobre la interna. Pero en el fondo sabes que ya no puedes hacerlo sin sentir que te traicionas. La mujer que deja de necesitar aprobación no se queda sola, se queda con ella misma por primera vez. Y esa compañía es distinta a cualquier otra, porque no exige, no condiciona y no desaparece cuando las circunstancias cambian. No tengas prisa por llenar los espacios que ahora parecen vacíos. Algunas ausencias no son pérdidas, son el espacio que necesitabas para reconstruirte sin presión. Lo que llega después de esa etapa no es más ruido, es claridad. No es más intensidad, es estabilidad. Y si nadie te lo ha dicho últimamente, déjame decirlo ahora. No estás exagerando, no estás pidiendo demasiado, no estás fallando en amar, estás aprendiendo a amarte también a ti. Algún día mirarás este periodo de tu vida y entenderás que no fue un aislamiento, fue un regreso, que no estabas perdiendo conexiones, estabas dejando de aferrarte a lo que te mantenía pequeña, que no estabas quedándote sola, estabas dejando de quedarte donde no podías crecer. La mujer que deja de necesitar aprobación se vuelve imparable, no porque se vuelva invencible, sino porque deja de depender de lo que nunca pudo controlar. Y cuando eso ocurre, su paz ya no es frágil, su voz ya no es temblorosa y su camino ya no necesita ser validado. Sigue avanzando a tu ritmo, sigue eligiéndote sin culpa, sigue confiando en esa voz interna que te dice cuando algo ya no es para ti. Porque la mujer que se aprueba a sí misma ya no tiene que convencer a nadie de su valor.